Pasada la Semana Santa, que les hemos llevado en directo desde esta casa, Televisión Extremeña, regresamos con nuestra programación habitual, que, como saben, siempre está pegada a la actualidad local y regional. Y de esto vamos a hablar, porque durante este periodo se ha producido también una semana de pasión, en minúscula, de forma paralela, en Mérida, tras las negociaciones realizadas entre el gobierno socialista local y el resto de fuerzas de izquierda del consistorio, que han dado como resultado la firma de acuerdos para poder aprobar los presupuestos municipales. Estos acuerdos permitirán al gobierno de Osuna encarar lo que resta de legislatura con la tranquilidad de tener unas cuentas que lleven un sello político. Aunque se trata de un acuerdo de mínimos, podría interpretarse como una declaración de intenciones de cara a las próximas elecciones municipales, donde podría reeditarse una estratificación del voto y, por tanto, la ausencia de grandes mayorías. A un año visto de los comicios, si tenemos en cuenta el periodo desde la convocatoria, cada fuerza política comienza a posicionarse pese a que aún no se conozcan los candidatos que encabezarán las listas. Parece que ninguna formación quiere adelantarse, ya que la estrategia dependerá mucho de los cabezas de cartel designados. Tanto es así que ni siquiera el actual alcalde meritense, cuya decisión es presumiblemente más fácil, se atreve a anunciar su candidatura a la reelección. Entramos, por tanto, en la recta final de unas elecciones locales cuyo posible resultado será difícil de vaticinar, incluso en el sondeo electoral más caro que se encargue. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de La Picota. Regresamos en la programación habitual, sé que nos echaban de menos, hemos recibido mensajes. Volvemos con esta edición, la 752, la de los miércoles, en la que nos van a acompañar. Domingo Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches. Paz y bien, muy buenas y felices Pascuas de Resurrección. ¿Qué tal la Semana Santa? Pues muy bien, bueno, hablando de Semana Santa, eso sí es ver un pueblo en la calle, ¿no? Lo que ha sucedido en estos días de Semana Santa, en el que Mérida, el pueblo de Mérida se ha echado a la calle y ha habido muchísima gente de fuera también. Desde aquí echo de menos y recuerdo que, por cierto, hay alguna serie de líderes políticos de carácter nacional que siempre pues tienen mucha prisa en felicitar el Ramadán, como es Pedro Sánchez, como ha sido Carmela, la horrorosa alcalde de Madrid, o como han sido los miembros de Podemos, y la verdad es que me parece muy bien que feliciten el Ramadán, pero ¿por qué no felicitan las Pascuas de Resurrección? Porque ellos no son musulmanes y felicitan el Ramadán, no tienen por qué ser católicos ni cristianos, pero pueden felicitar, o es que ellos hacen distinciones de religión, o es que son antioccidentales y lo que quieren es otra cosa aparte de la democracia. Y después, cuando toque, te diré ciertas cositas a quien corresponda. Antonio Pérez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo has vivido tu semana de pasión? Bueno, pues hay una serie de connotaciones, un poco siguiendo la senda que ha abierto Domingo desde el punto de vista más integrista, más diferenciador de otros comportamientos. Yo tengo el recuerdo de un espacio donde había una convivencia muy concreta, donde había una serie de elementos que señalaban, claro, siempre hemos sacado la cofradía infantil, cuando Pablo Burgos, el pobre, no tenía gente como hoy, que hay mucho capillita, mucho costalero, pues había una serie de connotaciones, como comentábamos antes, entre bastidores, la cocina de Semana Santa, los potajes de Cuaresma, la salida a los caramelos de la Marte, todo ese mundo, que es un mundo específico de Mérida, pero es un mundo amplio, muy amplio. Mi padre, que se había criado en la zona del Calvario, en el barrio del Calvario, el viejo barrio obrero, competían en aquella época con el Cristo del Calvario, con los señoritos de Santa María, en fin, eran elementos muy consustanciales con las distintas posiciones sociales, y en muchos casos ni siquiera había un factor estrictamente religioso, como ahora tampoco en muchos aspectos. Hay un comportamiento de tipo colectivo, de tipo organizado, aquí, en Sevilla y en todos sitios. Pero hay otros aspectos, repito, que quizá en Semana Santa es una frontera climática, ha llovido, ha empezado a hacer un poquito calor y se va a hacer bueno el refrán aquel de marzo ventoso y abril lluvioso, van a sacar a mayo florido y hermoso, con lo cual la gente del campo van a poner dos celebraciones, las que le hace la Junta de exenciones de IRPF por la sequía,
y las expectativas de una buena cosecha, de un buen año agrícola, como en principio parece ser que se plantifican los factores, los pilares para que así sea, ¿no? De momento el reflejo en el agua embalsada es bueno, y se ve bien. Juan Viera, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nada, ¿Qué tal? yo la Semana Santa muy tranquilo, muy relajado, disgustado, como muchos españoles, porque aún en este país no entendamos lo que es un Estado aconfesional y haya señores, ministros ligados al gobierno que utilicen la Semana Santa para recordarnos una época negra de la historia española y se mezclen y de alguna manera le den un título oficial de carácter religioso a lo que es un Estado que no debiera ser así. Pero en términos generales, bien, y creo que hay muchos españoles que sienten lo mismo que he expresado yo. Bueno, pues ya ven ustedes 3 opiniones distintas que van a concitarse aquí en torno a los temas de actualidad que vamos a poner sobre la mesa. Pero a quien corresponda, ¿por dónde se dirige hoy domingo tu plegaria? De nuevo, o tu ruego, ¿no? De nuevo en esta Semana Santa, y no hay que cansarse, porque mientras un mal dure, mientras un problema exista, hay que seguir denunciándolo. Y Mérida sigue muy a oscuras. Mérida está a falta de luz, y ahí está. Y con esto que ha llovido, además de la falta de luz, pues nos encontramos con el serio problema de cuando uno va andando, por ejemplo, por la calle Santa Eulalia, pues hay baldosines o baldosas, más que baldosines, baldosas que están sueltos, ha llovido y al pisar pues salta el borbotón de agua y se mancha uno los pies o las piernas o lo que sea, o mancha al de al lado, ¿no? ¿Por qué no decir también que como consecuencia de la lluvia Mérida se ha preñado de baches? Y cuando se va conduciendo, pues nos encontramos con que está llena de verdaderos baches y agujeros. Y desde aquí hay que decir que, por ejemplo, en la avenida de Don José Fernández López, poco antes de llegar al Puente de Hierro, antes de llegar a la rotonda, pues ha estado y sigue cortado actualmente uno de los dos carriles por sentido que hay, yendo desde la rotonda Lusitania a la rotonda del Puente de Hierro. Uno de los carriles está cortado al final porque ha debido haber un reventón de agua, está puesto allí una señalización y el carril está cortado. Parece ser que aquí no hay, desgraciadamente, los servicios de emergencia necesarios como para poder dejar eso, para que se puedan seguir circulando por allí los coches. Y eso es una vía, una arteria de circulación muy importante para Mérida. Por cierto, vía abierta estando Antonio alcalde en ejercicio, que era toda, ahí empieza lo que es la rotonda, vamos a llamarla así, de las abadías, ¿no? Y después eso a quien corresponda, que a quien corresponde evidentemente es a quien tiene la máxima responsabilidad para lo bueno y para lo malo de esta ciudad, que es el señor Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida. Y después también a quien corresponda, que en este caso es al director de este programa, pues a quien corresponda hay que felicitarle, hay que felicitaros a ti y a Maima, que es la gran plantilla de Televisión Extremeña, que habéis hecho mejor trabajo que incluso queriendo hubiera podido hacer Canal Extremadura. Mérida, y hay tantos miles de personas que por una razón o por otra, aquí voy a poner el ejemplo, si a la madre de alcalde Antonio, cuya vida siga guardando Dios muchos años, si ella quiere ver las procesiones de Semana Santa, no puede salir y sin embargo desde su casa las ha podido ver. ¿Gracias a quién? Pues a un equipo de 2 personas que conforman Televisión Extremeña, habiéndose televisado todas y cada una de las procesiones. Y eso, sencillamente, hay que recalcarlo y hay que agradecerlo, porque ¿quién no tiene a un enfermo en casa? ¿Quién no conoce a una persona que no puede salir? ¿Quién por una razón o por otra no puede ir de procesiones? Incluso padres de familia que se tengan que quedar con sus hijos o con sus padres ya mayores, o con fin, 1000 razones por las que no se puede salir de casa en muchos casos y han tenido la oportunidad, gracias a vosotros, para ver las procesiones. Y eso hay que agradecerlo, y por eso lo digo también a quien corresponda. Pues muchas gracias, Domingo. Gracias por ese reconocimiento, que a veces hace falta también ese tipo de reconocimientos para que el trabajo también se vea recompensado moralmente. Hombre, y a mí me encantaría, y te lo he dicho al entero, me encantaría que hubiese salido todo tan bien
que tuvierais el triple de anunciantes de los que existen ahora, precisamente porque tú estás ayudando a crear Mérida de una manera o de otra. Tú y Maima, claro, tú como director. Gracias. Pues vamos a comenzar hablando de política. Hombre, ¿Qué yo os me parece? gustaría, ya que ha abierto la página de cuestiones novedosas al margen de esa concesión que tú haces, yo me gustaría hacer también una consideración abierta de interés. Los que hemos querido y queremos a esta ciudad desde un punto de vista muy transversal, no necesariamente desde una perspectiva sectaria, igual, puede querer una persona de derecha, de izquierda, de centro, yo sufrí particularmente el derribo del cuartel de artillería. Lo sufrí profundamente. Porque eso hoy, si no se hubiera tirado, podría haber sido un elemento importante en la ciudad. Intenciones especulativas, áreas comerciales, en fin, la cultura del pelotazo propiciaron lo que vemos ahí. Yo sufrí enormemente, como mucha gente de Mérida, el derribo del mejor teatro que había en Extremadura, donde hicieron óperas de cámara, en Alcazaba, Teatro Cine Alcazaba. No se compró, un alcalde entonces no lo compró, no le echó valor, y se perdió un gran edificio, magnífico. Y sufrí enormemente también el derribo de los edificios solemnes, administrativos, representativos del viejo matadero provincial de Mérida. Un edificio singular, con unas hechuras arquitectónicas, con unos aramboles, unos pasamanerías de madera, unos suelos de barro cocido, con azulejería, fantástico. Por encima donde está hoy la escuela de hostelería, que podía haberlo albergado. Se tiró también por una cuestión especulativa también, de pelotazo. Lamentablemente, ¿cuánto recordaremos eso? Porque las ciudades se basan en sus memorias, en sus edificios. Como reconstruimos algunos, nos encargamos de rehabilitar el viejo manicomio del Carmen. Un edificio de peor hechura, salvo el costurero. Yo lo que quiero plantear es que Mérida tome atención de que hay un edificio excepcional que es el Silo del Trigo, que junto con el de Alcalá de Henares y el de Córdoba son los pioneros de una arquitectura solemne. A mí me gustaría que ese edificio tuviera un uso museístico, fuera el anexo de mosaico romano del Museo Nacional de Arte Romano, sede del consorcio, lo que fuera, pero fundamentalmente, estando donde está un tiro de piedra, lo digo al Ministerio, lo digo a la Junta, porque ese edificio es del Ministerio, de la Hacienda del Estado. A mí me gustaría que ese edificio no se tirara, ni se le diera un uso que no saliera de la solemnidad arquitectónica con la que se construyó, independientemente de su funcionalidad. Lo digo a las autoridades, lo digo al pueblo, que ame ese viejo testigo, ya que perdimos el cuartel de artillería, el 12 de artillería, perdimos los edificios, no los frigoríficos, no los edificios representativos del viejo matadero provincial, y perdimos el Teatro Cine Alcazaba, el mejor teatro de Extremadura, con 1.100 localidades, que por lo menos el Silo le demos un uso. Yo creo que el uso que debe tener es de anexo del Museo Nacional de Arte Romano y que represente todos los mosaicos romanos que en Mérida son tan importantes como los de Rávena. Posiblemente no hay una ciudad con el potencial en el subsuelo y en los almacenes de mosaico como tiene Mérida. Yo añadir una cuestión, Antonio. Precisamente ahora se ha dado, parece ser que en los presupuestos generales del Estado aparece una cantidad para el museo, para ampliación. Porque se dedica ahí este año. Claro, sería importante la reivindicación, acompañar la reivindicación de Antonio de que muchas gracias, compañero. Ese dinero se destine a la adquisición de ese edificio. El edificio no tiene la ampliación que se está ejecutando. Bueno, señores, vamos a otras cuestiones, de actualidad y de política, porque el equipo de gobierno socialista de Mérida ha alcanzado sendos acuerdos con las fuerzas políticas de izquierda que tienen representación en el ayuntamiento de la capital para permitir aprobar los presupuestos municipales. El lunes de la semana pasada, el PSOE local e Izquierda Unida Mérida firmaban un acuerdo de mínimos por el que esta última formación se abstendría a cambio de la remunicipalización de los servicios de limpieza en edificios públicos, la reinversión del superávit de tesorería en temas sociales y educativos y otras cuestiones que afectan a los trabajadores municipales. Una semana después, el acuerdo con el Grupo Socialista lo ha firmado Podemos Mérida, participa en términos parecidos.
En este último acuerdo se incluye el estudio a fondo de la reciente reestructuración que se ha hecho en las líneas de autobuses urbanos de la ciudad, con el objetivo de incrementar su uso a través del incremento de kilómetros que establece el contrato de concesión. Osuna ha destacado que se trata de un buen acuerdo porque permitirá la estabilidad hasta el final de la legislatura. Y aunque hay muchos puntos en común entre las tres formaciones, también los hay diferentes. Por eso lo han hecho por separado. Por su parte, el portavoz de Podemos en la ciudad, Ramón Carbonell, ha indicado que han firmado el acuerdo porque Mérida necesita, dice, un presupuesto que se adapte a la realidad y a las necesidades de los vecinos. Otros puntos que se recogen en los acuerdos son la puesta en marcha de unos presupuestos participativos, también que se apruebe un programa de alquiler transitorio y que los empleos que se deriven de los planes como el social o de experiencia dejen de ser empleos de segunda y asistenciales. También se incluye la elaboración de un plan para la dinamización cultural, sobre todo de las barriadas de la ciudad, la creación de un bono cultural y la apertura de espacios municipales los fines de semana que puedan utilizar los vecinos. El proyecto de presupuestos tendrá que pasar por la Comisión de Hacienda y luego por el Pleno, una vez que se haya recibido la autorización del Ministerio, culminando el proceso a lo largo del próximo mes de mayo. Vamos a hablar sobre estos acuerdos, vamos a pulsar la opinión de nuestros picoteros de los miércoles, a ver qué les parece. Antonio. Bien, este es un tema que parece normal, es decir, nunca es tarde si le echas buena. Lo normal es que se consiga una mayoría absoluta, una mayoría suficiente para plantear acuerdos de alcance. Y si es en un espacio del centro-izquierda, pues yo lo veo estupendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede permitir acciones muy seguras en cuanto a, como ha dicho uno de los grupos, en cuanto a las dotaciones de la ciudad. Por ejemplo, un factor que es muy importante es el tema de transporte. ¿En qué medida? Creo que uno de los grupos, no sé si Podemos lo ha planteado. ¿En qué medida? Pues en la medida en que el transporte público en ciudades de más de 50.000 habitantes es obligatorio prestarlo. Incluso la Hacienda del Estado, el Gobierno central, plantea coberturas del déficit. Y, lógicamente, quizás en este tema hay que revisar una concesión de autobuses a 25 años, de la mano de la concesionaria en esos 25 años de todo el tema de aparcamientos, hasta el año 2038, 2 generaciones de promedio, cuando los autobuses se renuevan cada 10 años. Yo creo que esto es un tema que obliga a una revisión importante, porque es que a nadie, en ninguna cabeza cabe esa historia. Parece que es un tema preparado para favorecer a terceros, no para favorecer a los intereses de los ciudadanos. Que en el caso de los autobuses hay bastante preocupación en la base social de esta ciudad, en las barriadas, una tremenda preocupación al respecto. Y en consecuencia, esto está bien. Yo felicito porque ese acuerdo pueda permitir revisar ciertas decisiones que son dudosas. Son dudosas en las intenciones. Son dudosas en las intenciones. Como en ciertas cuestiones había que revisar también en lo que es el cuerpo judicial o investigador de la trama pública, que en Mérida, en el ámbito de esas empresas que están afectadas por la trama pública, se hace un paso inferior en la Plaza de Toros, cuyo primer reformado tiene más alcance y supera lo legalmente previsto en la revisión de una obra concedida. Eso o la rotonda de los bodegones, con unos niveles altísimos y unas pilares en las aportaciones, en las concesiones, un poco raras. Por lo tanto, ese es un tema que hay que ver. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor antes no se ha tenido mayoría, no se ha podido ver, pero ahora posiblemente interesa verlo. Como posiblemente hay que hacer un gran juego conjunto de acción que permita, por ejemplo, que Mérida demande abiertamente desde esa perspectiva lo que es consustancial con su nuevo papel capitalino, la universidad, la dotación universitaria, con respeto a Badajoz y Cáceres, pero con todo lo que representa hoy el nuevo modelo autonómico del año 83, que ya se revisó una vez el Estatuto de Autonomía de Extremadura y que fue refrendado por las Cortes Generales de España, respecto de lo que es el papel capitalino, que es
la dotación universitaria que Mérida no tiene. Mérida es una mesa de camilla coja, le falta una pata porque un factor consustancial con su papel, que ya ha superado al de Javier de Burgos, al provincial, es la universidad. Ninguna capital autonómica tiene la deficiencia universitaria que tiene Mérida. Ojalá estas mayorías permitan esas actuaciones que otros con anterioridad no hicieron. Domingo, tu opinión sobre este acuerdo que han alcanzado PSOE con Izquierda Unida y Podemos. Bueno, aquí primero lo que estamos actualmente es analizando algo genérico, y es que han alcanzado un acuerdo. Pero, ¿en qué consiste el acuerdo? Porque hasta ahora el acuerdo no se nos ha dicho en qué ha consistido. ¿Va a suponer, por ejemplo, que el acuerdo conlleve que se le va a pedir a los trabajadores municipales que hagan, se rebajen, acepten una rebaja de su sueldo en el 20, el 10, el 20%? Estoy diciendo una barbaridad, pero un poco para llamar la atención. El 20%, que acepten una bajada del 20%, para que la tan cacareada solidaridad social provoque que se pueda contratar a 500 personas a trabajar en el ayuntamiento. O se nos está diciendo de los presupuestos cuánto va a suponer el pago de sueldos, el pago de cuenta corriente. Se nos está diciendo qué nivel de endeudamiento va a coger el ayuntamiento. Hasta ahora no se nos ha dicho nada. Hasta ahora la única conclusión a ese acuerdo es que el Ayuntamiento de Mérida va a estar gobernado económicamente por la extrema izquierda. Porque el PSOE, renunciando a su ser o renunciando al camino que yo llamo de Julián Besteiro, ha elegido también el camino de Largo Caballero. Y en vez de modernizarse el Partido Socialista, lo que está haciendo es radicalizarse, y del mismo modo que en Madrid está apoyando a Podemos, y por eso gobierna Podemos en Madrid, o en Cádiz, o en Zaragoza, o en Valencia, o en tantos lugares, pues aquí gobierna el PSOE, pero con el apoyo de Podemos, con el apoyo comunista. Entonces, esa es la lectura política que yo hago, porque a mí me hubiera encantado, porque me considero moderado, y prefiero un PSOE moderado, no de extrema izquierda. Entonces hubiera procurado intentar llegar a un punto de encuentro con el Partido Popular, que para este que está hablando, que soy yo, pues prefiero que sigan las ruedas de las bicicletas que había. ¿Esto qué es lo que pueda provocar? Pues que va a seguir la tendencia de las encuestas, por mor a las cuales el Partido Socialista y el Partido Popular van al auténtico debacle electoral. Hay otro punto. Con esto se consigue que votar PSOE en Mérida es votar Podemos. O sea, votar en Mérida socialista no es votar socialista. Votar en Mérida socialista significa votar comunista. Que la gente lo sepa, no pasa nada. Si cada uno que elija lo que quiera, pero que sepa lo que elige y que sepa qué camino hay. Esto de que el PSOE renuncia a tener su vida propia, su vida política propia, a mí es algo que me sorprende, porque no solamente ocurre a nivel nacional, está ocurriendo a nivel local. Después, sabemos el resultado de cuáles son las coaliciones, el resultado económico de las coaliciones de extrema izquierda. Más subida de impuestos, más gasto público, menos creación de riqueza, menos prosperidad y más déficit. Y después hay algo, y creo que hay otra ronda después, ¿no? Sí, rápido. Después hay algo que es muy interesante, y aquí termino para la siguiente, y es que Antonio Rodríguez Osuna está siendo muy cuco. Muy cuco. Yo en ese sentido, a nivel político, pues le aplaudo. Él no hace ruido, pero que siga la cosa como está. Él va a ser el candidato seguro. Y con decir que no va a ser candidato, se cree que los otros partidos no deben sacar, y provoca que los otros partidos no saquen a su candidato. Con lo cual, ¿qué es lo esencial en unas municipales? Que el candidato se conozca con tiempo para que la gente se vaya haciendo a él. Y sin embargo, de esta manera, como no hay candidato, y él mismo dice que no va a ser candidato, sabiendo a ciencia cierta que va a ser candidato, pero no lo va a decir. ¿Por qué? Porque así de esa manera tapa al resto de posibles candidatos de los diferentes partidos políticos. Juan, bueno, ¿tu opinión sobre este tema? Yo en términos generales creo que es importante que haya una colaboración entre partidos políticos de izquierda para dar solución
a los problemas desde un punto de vista de izquierda, ¿no? En este caso concreto creo que hay una serie de cuestiones que se recogen en la calle de gente que hablas con ellos, y es el problema de los autobuses. Ahí ha habido un recorte muy importante, como ha comentado Antonio antes, en base a los acuerdos que llegó el PP con la empresa y tal. En otras ocasiones ya se han comentado, y actualmente pues hay un servicio deficitario de autobuses, según gente que conozco yo de Mérida y que me comentan las cuestiones estas, ¿no? Entonces es importante hacer frente a ese servicio deficitario que sobre todo castiga a las clases populares, a la gente más necesitada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el acuerdo debe marcar una tendencia, desde mi punto de vista, para el resto de municipios en donde sea posible pues organizar la colaboración entre diferentes partidos políticos que quieran dar soluciones populares a problemas que están ahí pendientes y que llevan ya años encima de la mesa, ¿no? Es importante que afronten el tema de la municipalización de los servicios de limpieza, puesto que es el inicio de algo que debe ocurrir en muchos ayuntamientos, y es la recuperación de la prestación de servicios desde lo público, que precisamente, por lo que conocemos de Mérida, no es, y por lo que hemos hablado en otras ocasiones aquí, no es lo más ejemplarizante, no es el ayuntamiento más ejemplarizante, pero bueno, si de alguna manera se inicia ese proceso, es importante. Y después otra cuestión que también hemos planteado aquí ya en otras ocasiones, que hay que tener imaginación y hay que buscar soluciones para ello, y es hacer frente al paro desde planes de empleo, desde los planes de empleo social, el plan de empleo de experiencia, pero que generen riqueza, que generen posibilidades de reproducción y de mantenimiento de ese empleo, que no se limite a lo que hoy día en muchas localidades es los planes de empleo social, en donde la gente, o sea, se programan acerados en las calles y tal, y se ve que hay que buscar otra solución a esos planes de empleo que den aliciente a los trabajadores que acuden a él, y que cree otras posibilidades en los pueblos, como la creación de riqueza, el aprovechamiento de propiedades de carácter público, en fin, hay algunas localidades en donde esto se está poniendo de manifiesto y está siendo muy importante, también porque tienen propiedades, como es por ejemplo en Villanueva del Fresno y en otros municipios así, en donde hay posibilidades de este tipo de cosas. Yo, en términos generales, creo que es positivo desde el punto de vista de que Mérida es un ayuntamiento grande, que puede ser un ejemplo para otros ayuntamientos, y de que se plantean sobre el papel la solución a problemas graves que están ocurriendo ahora mismo, que están presentes en la sociedad, y otras cuestiones que puedan mejorarse. Venga, hacemos otra ronda rápida sobre un segundo parecer en torno a este tema principal del día. Antonio. Yo, sin hacer tan trágica la cuestión como hacía Domingo, con todo cariño, se ha dicho, es verdad que hay una perspectiva electoral a un año y algo, y eso lógicamente comporta otras formas, otros comportamientos, valga la redundancia. Pero, y no es menos cierto que desde fuera, desde un punto de vista objetivo, si se me apura, muy transversal, en nuestras sociedades, incluso en la nuestra, con el 17.000, 18.000 euros de renta per cápita disponible, algo más de la mitad de la del Estado, la mitad, menos de la mitad que la de Euskadi, que la del País Vasco, que las provincias vascongadas, como tú dices, y yo también suscribo. A pesar de eso, aquí no hay anacoretas de la política. Todo el mundo quiere vivir en una sociedad de consumo, y yo tengo especial, la gente ya de mi generación, y en la que incluyo también a Juan, tenemos una cierta curiosidad por ver qué se hace, lo acaba de decir él. Yo creo en lo público, Domingo Hidalgo, yo creo en lo público, porque lo público ha estado siempre presente. Lo público no es nuevo, no es una moda de Felipe, ni de Zapatero, ni de Pedro Sánchez. Lo público es muy antiguo. Incluso empezó en gran medida en España de la mano de un dictador que no mató a nadie, que fue don Miguel Primo de Rivera. En el Consejo Civil se creó
la Telefónica, la Cansa, no sé, una serie de elementos, el Banco Crédito Local, elementos públicos, y lo hizo Roosevelt en Estados Unidos después de para salir de la Gran Depresión. O sea, quiero decir que los intervencionismos públicos no es nuevo, y China es un capitalismo de Estado, con lo cual yo tengo curiosidad, y yo creo que los tres que estamos aquí, todos los que estamos aquí, por ver si realmente, por encima de esa dinámica que parece que el poder por el poder es llegar a tener un estatus sobre el resto de la, mejor que el resto de los ciudadanos, pues a ver qué propone Podemos, a los que yo personalmente nunca he defendido con pasión, y tú lo sabes. Pero quiero saber qué es lo que propone. A mí me parece muy bien que hablen de los autobuses porque corresponde a una opinión general en el pueblo de Mérida, en la ciudad de Mérida, en los barrios de Mérida. Hay inquietud, porque yo también comparto esa cuestión. No creo que los autobuses tengan que limitar a la gente de las tres casas, de Plantonal de Mérida, porque creo que hay unos mínimos que se formalizan en el metro de Barcelona, el de Madrid, o en los autobuses, o en los sistemas ferroviarios. Hay un mínimo, no solamente se funcionan las horas punta, se funcionan las horas valles. Por lo tanto, tengo mucho especial interés en ver si se hacen propuestas en este año y pico. Y por eso he puesto encima de la mesa el tema universitario, el tema del tiempo libre, la necesidad de que en Mérida, en el centro, los niños tengan espacio que no tienen. Porque hubo un espacio que algunos nos preocupamos en abrir, en el viejo manicomio del Carmen, y al final ya hicieron un aparcamiento. Y otros no solo mantuvieron el aparcamiento, le hicieron una planta encima, con lo cual un espacio de encuentro para los niños del centro de Mérida se ha roto para aparcar. Pues se podrían haber hecho aparcamientos privados, ahí podía haber intervenido, porque lo mismo pagan allí. ¿Quién se beneficia? Pues una operadora. Pero aquí pueden jugar los niños. A lo mejor a mí el mercado de Calatrava me hubiera gustado más que fuera un foro abierto, un foro más abierto, más de conciencia ciudadana, que fuera con control de entrada, si no sirve ya para mercado. Y a mí me hubiera gustado que la Plaza de España se hubiera quedado sin kioscos. ¿Por qué? Porque ya lo suplen todos los espacios laterales. Y a lo mejor me parece que se pueden enriquecer planteamientos de lo público, como bien defiende Juan, y yo comparto, y tú también en muchos aspectos, también sobre la expectativa de a ver si nos hacen propuestas mucho más de interés colectivo, de interés global para una ciudad. Antonio, ¿has concluido? Sí, sí. Vale, a ver, os pido brevedad, por favor. Domingo. Partamos de la base de que prácticamente de aquí a un año y un mes, si Dios quiere, habrá elecciones. Creo que tocan en mayo. Estamos en abril ya. Estamos hablando de 13 meses. Además, esas no se pueden anticipar. Tocan cuando tocan. Cuando tocan. Y ya está. Es decir, que ya a partir del Pilar, no digamos a partir de la Mártir, todo va a ser política. Todo va a ser política. Por eso he dicho al principio que bueno, que nos demos cuenta que aquí la izquierda no va a haber izquierda, aquí va a haber extrema izquierda, porque el PSOE, renunciando a su ser, quiere asociarse con el comunismo. Algo, por cierto, que no es nada nuevo, ya se sabe, y ahí está el resultado de muchos ayuntamientos de la nación española. Yo creo en lo público. ¿Cómo no voy a creer en lo público? Pero lo público en lo mínimo, y después lo que tiene que hacer lo público es controlar. Y yendo al caso concreto, hombre, a Antonio Alcalde has hablado, yo ni entro ni salgo porque no conozco el tema, la revisión del tema de los autobuses, me parece bien. A lo mejor también hay que revisar, porque has hecho una intervención muy interesante en lo que se refiere a dónde juegan los niños en el centro. Yo no digo... Los niños, ¿dónde juegan? En la Plaza de España. ¿Cómo pueden estar los niños hoy día en la Plaza de España? Claro. Niños de 2 a 10 años. ¿Qué hacen en la Plaza de España? Aparte de molestar y estar ahí, molestar no porque ellos molesten, sino porque las personas que están utilizando, o muchas de las personas que están haciendo uso de los veladores, que tienen invadida toda la Plaza de España, y tienen invadida casi la calle Santa Eulalia, y tienen invadido el acceso entre la Plaza de España y calle Santa Eulalia, que ojalá no ocurra nunca nada, ¿por qué no revisamos también esas concesiones de la Plaza de España? Porque ya es imposible quitar los kioscos. Ahí sí que, y además recuerdo que en un programa te dije, de acuerdo, tienes ahí toda la razón. De acuerdo. Sobran los 4 kioscos, ya es tarde. Pero ¿por qué no revisamos que eso sea un espacio abierto para la gente? Porque todos recordamos en Mérida la gente paseando, personas mayores y menos mayores, dándole vueltas a la noria de la Plaza España, por un lado o para otro. Eso es porque ahora está complicado. ¿Por qué? ¿Por qué el ayuntamiento no toma medidas sobre ese particular? Entonces,
Hombre, efectivamente. Pero es que hasta ahora lo que estamos analizando es que han llegado a un principio de acuerdo que no sabemos de qué va el acuerdo este. No sabemos de qué va. ¿Será por opacidad? ¿Será porque no nos quieren contar de qué va, de los puntos? Porque supongo que habrán llegado a algo firmado o algo así, o habrán llegado a acuerdos concretos. ¿Dónde está la concreción? ¿Dónde están los puntos exactos en los que han llegado a acuerdos? ¿Para hacer qué? ¿O para no hacer qué? ¿O para incentivar qué cosa? Juan. Sí, bueno, yo creo que también de lo que están pendientes, respondiendo un poco a tu cuestión, es a lo que estás preguntando, que en muchos ayuntamientos, y aquí concretamente lo que se está pendiente es del decreto que va a sacar Montoro sobre el destino que se puede dar a los superávit de los ayuntamientos, que parece ser que hay va a haber cierta amplitud, cierta ampliación de los destinos que se pueden dar a ese dinero. Y lo que es indudable es que efectivamente todo esto es cuestión electoral, pero más que cuestión electoral es cuestión política, en el sentido de que el gran problema que tienen los ayuntamientos son sus limitaciones económicas, sus posibilidades de realizar cosas recortadas y limitadas enormemente por la ley que regulaba toda la administración local del año 2012, creo que fue, ¿no?, en donde se recortaban las competencias y la financiación municipal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle un margen de confianza importante a estos acuerdos del PSOE con Izquierda Unida y con Podemos, porque de alguna manera se puede iniciar el camino, por un lado, de la recuperación, remunicipalización de ciertos servicios municipales. Se puede hacer frente o se pueden plantear nuevas iniciativas sobre la utilización de verdaderos planes de empleo social y planes de experiencia, y por último buscar un destino eficaz de cara a la satisfacción de las necesidades ciudadanas para los superávit estos, ¿no? Y yo creo que es importante que donde ven tres ojos siempre hay más amplitud de miras que donde tenemos un partido político nada más, como el PSOE, ¿no? Bien, pasamos a otro tema. Vamos a hablar, o a seguir hablando de presupuestos, pero de los generales del Estado que se presentaron este martes, como decimos, en el Congreso de los Diputados, y cómo afecta a la capital extremeña este proyecto de presupuestos. El documento contempla que la inversión del Estado en Extremadura para 2018 se situará en 385,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 27,2%. Este incremento está por encima del 15% que el Gobierno prevé incrementar de media en las inversiones reales en las autonomías. En cuanto a partidas específicas, destacan las dotadas para la ciudad de Mérida, como son la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, con 2 millones de euros, que ya está establecida y está obrándose, y porque pertenece a un proyecto plurianual, y 60.000 euros para la ampliación del Museo Visigodo, esa obra que lleva no sé cuántos años también contemplándose en los presupuestos generales del Estado, pero que no se acomete o se queda a cero a final de año. Vamos a hablar de estas dos partidas y de cómo influye evidentemente los presupuestos en Extremadura y en Mérida. Domingo, ¿qué te parece a ti? Bueno, en primer lugar, sin entrar todavía en cifras y demás, yo soy partidario de una nación, de un Estado-nación, en el cual pues se aplique la seriedad y no se aplique la demagogia. En este caso la está aplicando exactamente igual que lo hizo el Partido Socialista, el Partido Popular. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy por hoy, y con la que ha caído, y con los visos de por lo menos hemos dejado de caer y parece que hay una cierta recuperación, incluso hay un nivel de empleo ya de antes de la crisis, de 2008 hemos regresado, eso es interesante, no son los sueldos los mismos, pero eso tiene que ver con otros apartados de globalización y demás en los que no voy a entrar, pero podría, pero no lo vamos a hacer. Pero yo creo que debieran ser unos presupuestos en los cuales se bajaran los impuestos, se contuvieran los salarios y se creara más riqueza. Eso en general, en general. Pero vamos ahora a lo particular, porque los presupuestos no dejan de ser sino
la plasmación política de un tipo de ideología. Es decir, la impronta económica o la impronta ideológica de un gobierno se plasma en los presupuestos. Este gobierno no tiene ideología, entre otras cosas, porque es maricomplejines. Pero aparte de eso es que no le dejan tener ideología porque está supeditado, no tiene número de diputados suficiente, número de votos, escaños suficiente como para aprobar sus presupuestos. Con lo cual entonces tiene que negociarse. Y ya entro yo en carril. ¿Qué sucede? Que aquí se está retratando, porque estos presupuestos están subiendo las pensiones. Estos presupuestos han hecho si se aprueban, habrá una reforma del IRPF que conllevará que haya que la cuota para pagar. Pero perdóname, Domingo, porque eso lo quería dejar para una segunda intervención. En la parte del incremento de las pensiones, Vale, IRPF, vamos a primero, si parece, analizar lo que corresponde a Extremadura y después entramos en términos generales en el presupuesto. Genéricamente, o sea, sobre la marcha, te digo, si sube el porcentaje y ha subido con respecto al año pasado, eso es, sobre papel, una buena noticia. Eso es una buena noticia. Lo que no es una buena noticia es que se acredita de nuevo que los partidos, la partito-sindicatocracia que estamos sufriendo en España desde 1978, no busca el interés general ni el bien común. ¿Por qué? Porque basta ser, lo que no es de recibo, es que si Antonio Alcalde propone una cosa, porque simplemente él la proponga, yo diga que no, cuando a lo mejor lo que está proponiendo es positivo y bueno para todos. Ese es el error en el que está cayendo el que va a provocar que el PSOE vaya a la mayor deriva electoral, que es Pedro Sánchez. Es no por no. Pero hombre, ¿no estás viendo que muchos de los postulados de estos presupuestos son postulados que el Partido Socialista gobernando los hubiera propuesto a su vez y aprobado? Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que porque lo proponga el gobierno del PP apoyado por Ciudadanos significa que hay que decir que no. Entonces, el PSOE ni Podemos ni los comunistas quieren que la extrema izquierda, en definitiva, no quiere que se suban las pensiones, no quiere que se suba el sueldo a los funcionarios. ¿Eso es lo que quiere el PSOE? ¿Eso es ser progresista? Hombre, cuando precisamente estos presupuestos lo que están es implementando, ampliando el estado del bienestar. Y yo desde aquí lo vuelvo a decir, cuidado con el estado del bienestar, vamos a mantenerlo y vamos a mimarlo, porque si no mimamos el estado del bienestar, el bienestar va a acabar con el Estado. Juan, ¿tu opinión sobre esta distribución? Bueno, estaba mirando. Yo, en términos generales, ¿no? Sí, bueno, y con respecto a Extremadura. Con respecto con respecto a Extremadura y con respecto a Mérida, en primer lugar, decir que se van a conceder a Extremadura 385 millones, de los cuales la inmensa mayoría va destinada al AVE, 261 millones de euros va destinada al AVE, ¿no? Y aquí entramos en el problema de siempre, ¿no? De que las cantidades que se mandan para Extremadura, las inversiones que se destinan a Extremadura desde los presupuestos generales del Estado, siempre son muy minoritarios, sirven para hacer pocas cosas porque son cantidades muy pequeñas, y que todo ello viene determinado por lo que hemos hablado ya en muchísimas ocasiones, el hecho de que no tenemos un Estado en donde no es una sociedad, una nación rica, pero que no recupera recursos para el Estado, y por tanto la distribución o redistribución económica que se hace desde el gobierno pues es siempre muy limitada y tal, ¿no? Y siempre tiene un carácter político, porque según el destino, según la posición política que tienen ciertas comunidades, así se le da más o se le da menos. Todavía seguimos en esa tesitura que demuestra que en este país no hay una democracia completa que valore por igual a todas las comunidades, y eso es una realidad que se da en este país, ¿no? Entonces, en términos generales, decir que los recursos que se mandan para Extremadura son muy limitados, hay pocas posibilidades de inversiones importantes, más bien, como se suele decir, para arreglo de caminos, pocas cantidades para salir del paso y dar una imagen de que, bueno, de que hay
hay algo para Extremadura, pero en términos generales que los presupuestos son muy limitados y con pocas posibilidades de que se lleven a cabo inversiones públicas importantes en esta comunidad, ¿no? Antonio. Personalmente yo defendí en un momento determinado, como otra gente, ¿no?, que el PSOE debió, ahí compartía opinión con Rodríguez Ibarra, ¿no?, debía haber planteado la aprobación de los presupuestos generales del Estado desde una obligación de Estado, de partido de Estado, dentro de lo que defiende Domingo, en eso que era el viejo concepto jacobino, el Estado, el centralismo, que en Francia estamos arriesgados, aquí se está empezando a romper, que yo creo que erróneamente, y había que pensar en recentralizar muchas cuestiones, ¿no? Pero yo creo que ahí no voy a ocultar en absoluto mi posición, que la dije públicamente. Y quizás eso hubiera sido, como han hecho en Alemania, un juego de interés colectivo para ayudar a inversiones muy dirigidas hacia los más necesitados, hacia las infraestructuras más necesarias a zonas como en el caso de Extremadura o de otros territorios, y hubiera sido un ejercicio y un ejemplo muy importante. En una situación en la que hoy, querramos o no, estamos complicados. Euskadi dice el PNV que no va a aprobar esto si no se suspende el 155. Y el 155, así a bote pronto, no se va a suspender, en mi opinión, salvo que haya una resultante que lo propicie, que es un gobierno tal elegido correctamente. Pues eso entrará en contradicción con otras opiniones, pero la mía es esa. Y en consecuencia he creído siempre que aquí hay una realidad. Extremadura sigue siendo una colonia interior del Estado y en ese aspecto estamos un poco transversalmente los tres, al margen de otras consideraciones. ¿Por qué? Pues porque Extremadura tiene casi el 10, el 8 y pico, el 9% del territorio español. El peninsular estará en el 10. 42.000 kilómetros, pues en el peninsular, el 10% de la población. Euskadi tiene 7.000 kilómetros cuadrados, 2 millones y pico de habitantes, 2 millones y medio, y Extremadura 1.100.000. Esa es la realidad. Algo menos ya. Bueno, pero y menos tendrá si sigue una tesitura. Algo menos del millón tenemos ya, ¿verdad? No, algo menos del 1.100.000. 70.000. 1.070.000. Sí. Entonces, quiero decir que ahí hay una cuestión tangible. Es decir, podría haber una cuestión objetivo, igual que se tiene en Europa con respecto de las rentas de unos territorios, cosa que el señor Montoro o quien sea no lo estima oportuno. ¿Y en qué medida hace falta? Porque Extremadura tiene que comunicarse. ¿Qué pasa con la comunicación con Ciudad Real, entre Santa Mala y Ciudad Real? Una autovía en el corredor que tiene después del tramo de las dos autovías de Mérida, del puente del Guadiana, el nuevo, el de la autovía, del orden de 4.000 vehículos diarios, 2.000 y pico, más que la frontera de Calla. Es decir, ¿qué pasa con ese tema? Es necesario llegar a Valencia, es necesario llegar a Puerto Llano del ferrocarril. No esperar al 20 o al 25 con el trazado Badajoz, Madrid por Cáceres, Navalmoral. No, está muy bien, pero hace falta llegar cuanto antes y meter dinero ahí. No sé si estos 300 y pico mil euros que determinan para el tema de Cabeza del Buey o de Puerto Llano o de las líneas de Real serán para proyectos, pero es que eso ya urge. Eso tenía que haber sido ayer por la tarde. Con lo cual yo creo que aquí hay que movilizar a la gente, movilizar a la ciudadanía, crear sociedad civil, porque ya la gente, igual que el tema de los pensionistas, los sectores medios de los pensionistas, Juan Viera, están absolutamente tirados por el suelo, los niveles medios, las pensiones medias. Es decir, cuando se ha incorporado, independientemente de las razones técnicas que incorporaron no contributivas al sistema, a la caja de pensiones, pero hay una serie de cuestiones en las que la gente está tomando ya perspectiva. Y la gente mayor, que no hay por qué tirarla ya al panteón familiar ni al desván, está teniendo opinión y está creando opinión. Y en este sentido creo que hubiera sido muy interesante forzar la máquina en favor de territorios como Extremadura, que necesitan unas inversiones excepcionales para llegar a los niveles medios del país, con obras de emergencia, de ferrocarril a Sevilla, a Algeciras, a Puerto Llano, a Madrid por Cáceres, todo la Ruta de la Plata, cuestiones de Estado, de objetivo uno dentro del Estado. Porque si no, tenemos un tratamiento que es escandaloso. No voy a entrar en lo del museo, que llevamos ya años con el museo, y lo de la Guardia Civil, el antiguo cuartel para el Visigodo, ya es de vergüenza. Pero esos son temas locales. Hablamos de temas más amplios de presupuesto que no resuelven el problema, el atraso histórico de Extremadura y la pérdida de comba que ha tenido en los últimos tiempos. Seguramente un presupuesto en el que el PSOE hubiera dicho, aquí estoy, hubiera solucionado ese tema. Pero desde luego no se va a solucionar
con lo cicatero que ha sido el gobierno de Rajoy, que ya está en estos momentos haciendo agua, hasta con los pensionistas. Muy rápido ya. El proyecto de presupuesto también incluye subidas salariales para los funcionarios, incrementos en las pensiones de hasta el 3% y rebajas en el IRPF. Según las cifras del propio Ministerio de Hacienda, este conjunto de medidas afectará a más de 13 millones de pensionistas, funcionarios y asalariados. Sobre este tema, muy rápido. Domingo. Muy rápidamente. Bueno, en muchos aspectos, no solamente en este, estamos en la tercera legislatura del PSOE, con Zapatero. Estos son unos presupuestos que en este particular los hubiera firmado descaradamente Zapatero. La diferencia es que Zapatero lo hubiera firmado sin ningún problema, a pesar de que nos hubiera llevado a la ruina como nos llevó. Estos son unos presupuestos, lo he dicho al principio de mi intervención anterior, que pueden llevar, de hecho van a llevar a España a la ruina económica de nuevo. Ojalá me equivoque. Yo estoy a muchos años luz en sabiduría con respecto a este señor de Endesa, que estuvo en Endesa y que ahora no lo está, ¿cómo se llama? Pizarro. Manuel Pizarro. Estoy a años luz. Eso es una figura. Yo soy un simple lector. Pero ese cuando hizo el debate con Pedro Solbes, media nación española se cachondeó de él, los medios de comunicación lo ridiculizaron y desgraciadamente se cumplió de la A a la Z lo que él dijo que iba a ocurrir en la economía nacional. Pues yo leo por allí, por aquí, y ojalá me equivoque. Estos son unos presupuestos que van a llevar a España a la ruina porque no somos realistas. Ahora bien, dicho esto, me extraña, porque son unos presupuestos socialdemócratas, hechos por un partido que no es el PSOE. Pero el PSOE, estoy contigo, Antonio, alcalde Antonio, estoy contigo, en que el PSOE ha debido apoyar estos presupuestos. ¿Por qué? ¿Pero por qué no los ha aprobado? ¿Por qué no los apoya? Muy sencillo. No, otros que hubieran conformado conjuntamente. También, por supuesto, claro, por supuesto que sí. Muchas partidas se hubieran negociado. ¿Pero qué es lo que pasa? Que el PSOE actual está siendo un servidor, vamos a decirlo ahí, un servidor político de la ultraizquierda, de Podemos, del comunismo. Juan, muy rápido también. Yo, en términos generales, hay muchas cosas que decir. En primer lugar, que el Partido Popular hace unos presupuestos que son su modelo económico. Es el modelo económico del Partido Popular y el modelo económico de Ciudadanos. Son unos presupuestos que lo que tratan por todos los medios es de mantenerse en el gobierno, apurar al máximo hasta el año 2019 y mantenerse ahí. Otras cuestiones importantes a destacar: la subida a las pensiones. La subida a las pensiones es vergonzoso lo que van a subir, porque suben del 1 al 3% según diversas situaciones. Por ejemplo, en el caso de las viudas, las pensiones no contributivas, la subida, que son las pensiones mínimas, suben un 3%, 300 y pico de euros, 400 y pico de euros, la subida para ellas es de un 3%. Si son menos, para las pensiones menores de 700 euros mensuales, suben el 1,5%, que no suponen ni 10 euros. Y para pensiones entre 700 y 800 euros suben el 1%, o sea, eso afecta aproximadamente a 4 o 5 millones de pensionistas. El resto de pensionistas se mantiene con el 0,25%. O sea, las subidas son una vergüenza para tratar de dividir al movimiento de pensionistas y engañar a la gente. Es una vergüenza porque en un principio Rajoy y sus ministros decían que no querían saber nada de las pensiones, que no subían las pensiones, y sin embargo ahora parece ser que son el presupuesto de las pensiones, como dicen algunos periodistas. Señores, el cambio ha sido tal que ahora mismo estos presupuestos parece que son los presupuestos de las pensiones, cuando es un engaño total. Otras cuestiones importantes en donde se ve la realidad de qué tipo de presupuesto es el mantenimiento del IPREN. El IPREN es el indicador que se utiliza para las ayudas, para los subsidios sociales, para becas, para la RAI, la renta activa de inserción,
para las prestaciones de desempleo, los límites mínimos y máximos, etcétera, etcétera. Y eso se mantiene igual. O sea, no, el IPREN se sigue manteniendo como en años anteriores, lo cual quiere decir que se produce un desfase cada vez mayor y no se lucha contra la desigualdad social. Se mantiene, se castiga a las clases sociales más bajas al mantener esto. Otra cuestión importante, rápidamente, en el caso de la violencia de género, que había presupuestado 200 millones, que el Estado en un principio gastaría 80 millones y después redistribuiría a ayuntamientos y comunidades autónomas a los 120 restantes. Bueno, pues ahora mantiene 80 millones, pero los 120 restantes se tratarán cuando se toque el tema de la financiación autonómica. Y veremos cómo se hace. En fin, el gasto público se sigue manteniendo inferior todavía a como era en el 2007, antes de la crisis. Antonio, las pensiones es un claro ejemplo, por eso hay que abogar por la sociedad civil y la participación y recuperar el Pacto de Toledo seriamente. No es eso de la inmediatez presupuestaria del señor Montoro, que es una vergüenza, pero las pensiones son un ejemplo claro de un problema en España que se llama redistribución. Un país con 300.000 euros de renta per cápita disponible, de PIB per cápita, no puede estar en la tesitura que está. Es decir, no puede plantear un sistema a ultranza de ultracapitalismo, de concentración casi oligárquica, en 7, 8, 10, 30, 50 familias, que es una vergüenza. Y por eso hace falta que el sector público, siendo como es el dinero de una extracción, intervenga. Redistribución. Estamos en un país que tiene 70 millones de turistas. Va a Portugal lanzando con la coalición de izquierda. Somos un país que tiene un sector alimentario, agrícola, agroalimentario, industria agroalimentaria y bebida, que con menos de un 7% de población activa, alimenta magníficamente a la población y da una posibilidad de exportación de casi 50.000 millones de euros el año pasado. 50.000 millones de euros. Es decir, Europa recoge velas y entiende cuál es el valor de la abstracción y cuál es el valor de la abstracción del dinero monetarista y de la redistribución, o lógicamente en España en un momento determinado se pensará en el Brexit también. ¿Por qué? Porque España no está en una situación de indigente, tiene un sistema solvente desde el punto de vista productivo, pero se ha plegado a un proceso de ultracapitalismo, de deslocalización de la actividad productiva, fundamentalmente el textil y la industria más inmediata, porque quitando la industria automovilística, lo demás son trust de servicios, fundamentalmente, o de distribución, llámese Mercadona, llámese Carrefour, y eso es una tragedia, que un país del nivel de España, por un problema de redistribución, no esté en la tesitura que está, de confort y de recursos y de bienestar, es una vergüenza. Por eso el PSOE tenía que haber, como mal menor, haber apoyado estos presupuestos, no estos, los que hubiera, y haber abierto luego un camino para establecer desde una vía socialdemócrata, reformista, progresista, una nueva dimensión, porque esa nueva dimensión le interesa a la propia Europa, que va en un declive vergonzoso. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. No hablamos de Puigdemont, ni de su abogado, ni de la extradición a España. De delincuentes no hablamos. No hablamos ahora. Lo dejaremos para otro día. Se seguirá hablando mucho de este tema. Agradecer, como siempre, la presencia en nuestra picota de Juan Viera. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Antonio, que hablemos de delincuentes, pero de todos los delincuentes. Antonio Vélez, hasta la próxima semana. Ha sido un placer volver con vosotros. Y Domingo Hidalgo, nos vemos la próxima semana. Bien a todos. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, recordándoles que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, YouTube y en Instagram, donde le informamos de lo que ocurre prácticamente al minuto. Les invitamos a que mañana sigan con nosotros en una nueva edición de La Picota. Buenas noches, que sean felices.